Este es bien. Entonces, estamos 9 alumnos más o menos. Empezamos indicando si alguien quiere comentar un poco de la lectura de manera voluntaria. Llegaron a revisar este documento del doctor Mark Turiani. Es un documento que habla, pues, básicamente es una opinión, un aporte que él hace sobre el manejo de fauna silvestre en América Latina y, bueno, habla también de algunos aspectos en nuestro país. Entonces, a ver, algún voluntario que nos pueda hacer un comentario general de repente o algún aporte que pudiera mencionar sobre este documento, sobre el tema, en todo caso, general de manejo de fauna. Toda vez que la idea también es, con esta lectura, en todo caso, conocer cómo se ve el tema de manejo de fauna en América y especial en Perú. A ver, dejo estudiantes, alguien que quiera comentar algo. Si no, yo invito a uno por uno que nos pueda comentar un poco más. Mm. En todo caso, yo voy a solicitar de repente alguien que pueda comentar. De acuerdo a la lista de asistencia, Adi, ¿estás por ahí? Buenas noches. ¿Aló, doctor? ¿Profesor? Sí, hola Adi, ¿cómo estás? No, Oh, no soy Adi, soy Ingrid, Indri. sino que como tenía problemas de conexión, Ok, ok. recién puedo conectar. Y quería dar un comentario así a modo de reflexión más que todo, A ver, eh, adelante. en la región Ucayali. Bueno, yo como experiencia, yo he trabajado en la gerencia forestal de fauna silvestre de Ucayali y he visto, bueno, en fin, ¿no? Que el tema más tocan o más importancia siento que le dan al tema forestal, pero no al tema de fauna. Entonces, he visto que hay poca incidencia y poca importancia en cuanto al tema de fauna, ¿no? Los decomisos, las intervenciones que se hicieron a especies de fauna han sido, han sido del 100%, exagerando que sean el 40 o 50%, o sea, no del total. Entonces, en esta región Ucayali lo que más hay es el tema de la caza para el tema de consumo diario en cuanto a las comunidades nativas, ¿no? Y a las personas que viven alrededor de estos espacios donde hay fauna, pues, ¿no? Y también hay el tema de la comercialización de especies de fauna, pero digamos que las más conocidas o las más decomisadas han sido pues taricayas, motelos, carne del monte, sajino, ¿cómo es esta especie? Bueno, sajino, aves también, pues, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que cuando decomisan estas especies, la gerencia forestal, he visto en algunos casos que lo interdictan, es decir, lo queman, pues, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? En vez de quemarlo, porque estas especies que han sido, que han sido con destino a comercializadas, ya obviamente los encuentran ya, eh, me imagino que así como lo venden el pollo beneficiado, así ya normalmente los encuentran, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces el trabajo que hace la fiscalía, la policía ambiental y la misma autoridad forestal, a veces lo interdictan y se pierde ese producto. Entonces, ¿qué hacen con ese producto que fácilmente se podría de repente donar a comedores populares o a gente que en realidad le va a dar otro uso, ¿no? Y no se va a desperdiciar de esa forma?
Ahora también he observado el tema de de la fauna, bueno, el tema de las conservaciones. Acá en Ucayali hay una concesión de conservación de fauna que se llama Azopembicocha, creo que se llama algo así, tiene un nombre un poquito raro, de las cuales reciben especies que están amenazadas y que están en peligro. Por ejemplo, hay especies que la Gerencia Forestal ha decomisado y pasan por una previa evaluación, más que todo una evaluación física de los animalitos, y de acuerdo a ello los van enviando a esta concesión para que ahí los cuiden, ¿no? Y también de una u otra forma esta concesión también recibe eh, extranjeros que van a hacer sus prácticas con este tema que es de la fauna. Entonces, en Ucayali el tema de fauna es bien delicado y es bien crítico, pero las autoridades no le dan la debida importancia que necesita, porque hay bastante comercialización, posesión, caza de manera indiscriminada de esas especies. Y son pocos los casos en los cuales se ha llegado a una sanción. Bueno, sanción sí, pero se ha llegado de repente a una sentencia como dando un escarmiento a que no lo deberías hacer. Ahora, hay personas que tienen especies en casa, ¿no? Especies de fauna en casa y que los crían muy bien, que los tienen en buen estado, ¿no? Pero tampoco es el hecho que los tengan. Ahora, cuando se enteran de que la autoridad forestal está sancionando por tener en sus poderes este tipo de animalitos, ellos van de manera voluntaria y entregan a estas especies. Pero ¿qué pasa? Estas especies ya están acostumbradas a ese hábitat o están acostumbradas a que esa persona les alimente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú Claro. entregas estas especies, los llevan a los parques naturales, que ahí los maltratan, no les dan de comer, y es todo un problema ahí, es todo un problema. Entonces, y esos animalitos a las finales pues sufren, ¿no? Porque ya están acostumbrados a que esa persona los cuide y los alimente, y cuando tú les llevas de repente a sus hábitats, por decirlo así, esos animales terminan muriéndose. Entonces es un estado un poco crítico lo que se maneja acá en tema de fauna y le dan poca importancia, ¿no? Al tema de la conservación, de la tala indiscriminada, perdón, de la fauna indiscriminada. El tema de caza, por ejemplo, no he visto ni un caso que se haya aprobado una autorización por caza deportiva. No he visto una concesión, la única concesión que yo sé es de Azopembicocha, lo que le mencioné, Ujú. es la única, profesor. Entonces no hay asociaciones o empresas o personas que quieran de repente invertir en el tema de fauna. Pero sí, el tema forestal obviamente es fuerte, ¿no? Pero el tema de fauna es poco, le dan poca importancia, en realidad, sobre todo las autoridades que tenemos, ¿no? Esa es mi opinión. Y bueno, en cuanto a la lectura que dejaron, justamente hablan de eso, ¿no? Que hay poco entendimiento por parte de la sociedad de cómo se debería cuidar, de cómo se debería valorar, de cómo deberíamos trabajar, ¿no? Y tener de repente un protocolo para manejar la fauna silvestre. Gracias. Gracias, Ingrid. Sí, en efecto, creo que lo que tú has mencionado de la poca relevancia que le dan las autoridades al tema de fauna es a nivel nacional. Como bien lo has mencionado, el doctor Durellani también menciona en su documento esta problemática de, justo estoy poniendo en la pantalla, en la conclusión que menciona Durellani, habla de que el manejo de fauna en general es poco auspicioso en Latinoamérica, en Perú, ¿no? Entonces, justo por eso es que no se le da esa mirada o esa importancia, ¿no? Pese a por un lado, lo provechoso que sería hacer manejo de fauna estrictamente, ¿no? Y por el problema también de la mirada de la ciudadanía frente a las autoridades cuando ocurren eventos
de tráfico, de control, de incautaciones, como viene ocurriendo, ¿no? Entonces, pensaría también, al igual que tú, que es a nivel general esta poca atención que se le da. Entonces, y adelantándome también un poco a lo que menciona Tourejani, cuando se gestiona la fauna silvestre, el marco normativo, digamos, va más por un lado de gestión para la conservación de la especie, ¿no? De las especies en general de fauna silvestre, y no tanto por el tema de manejo o aprovechamiento que digamos, que dentro de del manejo de fauna silvestre es el aspecto técnico más, el aspecto técnico es, digamos, como que la metodología en la gestión de fauna silvestre para el aprovechamiento de la fauna de este recurso. Entonces, eso es poco lo que se promueve en todo caso, el manejo técnico, el manejo con fines de aprovechamiento, y básicamente hay poco o relevancia ahí, pocos datos también que nos permitan promover marcos normativos técnicos, ¿no? Entonces, en general creo también va por ese lado. A ver, en todo caso, ¿alguien más se anima a comentar? Buenas noches, Buenas noches, Marta. ¿qué tal, ingeniero? Buenas noches. Solo para aportar lo que fue la compañera, claro, en el caso del CERFOR, por ejemplo, cuando vemos que hay personas que hacen mal uso de los animales, obviamente se les sanciona y se les cuando hacen comercio, cuando realizan algún comercio de venta, mayormente cuando traen de la selva a Chipote o lo que es o a lo que pertenece a Ancash, por ejemplo, pero también hay una opción que estamos adoptando, o bueno, está adoptando lo que es el ser for Ancash, que se está dando en adopción eh, bajo custodia, ¿no? Entonces hay compañeros que sí quieren, en el caso, por ejemplo, en lo de las tortugas, dependiendo de la especie, ¿no? De los loritos, Ujú. y hay compañeros, hay colegas que sí, que se les den custodia, se les hace el seguimiento para ver dónde lo van a tener, que tenga un buen ambiente, porque esos animalitos rescatados, o sea, ya están domesticados, ya no están en su hábitat. Y obviamente incorporarlos a su hábitat es prácticamente pues dejarlos que se mueran. Por eso que antes de liberarlos se les hace el estudio, la prueba de adaptación, pues, para ver si ya están domesticados, se toma, se puede dejar, se puede dar en adopción bajo custodia, o Ujú. ya pues, se manda algún vivero, ¿no? O sea, como si es cierto que no van a tener el mismo trato, el mismo cuidado que se tienen, pero si vemos que los animalitos que los tienen, mayormente que son los monitos, los tienen bien cuidados, pues ya es como que es para evaluar, no, no, no es quitarles por quitar tampoco acá. Se evalúa bien, que claro que no es el hábitat, se evalúa bien, porque aquí al menos en Ancash, pues no hay un vivero como en Lima, que son grandes, aquí son pequeños, los viveros que tenemos aquí en Ancash son bien pequeños, son reducidos. Entonces, rescatarlos para ingresarlos a un vivero donde no les van a dar calidad de vida a los animalitos, bien sería en vano. Eso era pues quería aportar a la opinión de la compañía. Gracias, Marta. Sí, entonces, pensaría que hay que más o menos diferenciar algunos aspectos en cuanto a lo que mencionabas en el entregar en custodia un espécimen de fauna silvestre a personas naturales, digámoslo así, a los dueños que seguramente han tenido a un espécimen, y que, como bien dices, los han tratado y los han dado un trato, digamos, como mascotas, y los tienen ya por mucho tiempo, ¿no? Entonces, lamentablemente el reglamento no indica, digamos, o no permite que se haga un tipo de entrega de custodia a personas naturales, ¿no? Eh,
pero sí permite en todo caso que se entregue en custodia a centros de cría. Hablamos de zoológicos, hablamos de centros de conservación, centros de rescate, centros criaderos, que son establecimientos que, este, digamos, en teoría tienen las condiciones para mantener animales que no están o que son incautados, digamos, producto de una tenencia ilegal o producto del tráfico. Pero se comprende en todo caso, digamos, que por la ausencia de estos centros de rescates, de estos centros de cría en ciertas regiones del país, y además porque muchas de estas en donde existen están básicamente abarrotadas de fauna silvestre porque es, digamos, muy elevado el número de individuos que ya están en estos centros y muchas veces no los reciben, ¿no? Entonces, por eso algunas autoridades digamos, toman la decisión en salvaguarda del individuo de hacer esta entrega de custodia básicamente a las personas que han tenido a los animales, o de repente a otras también que pudieran mantenerla, ¿no? Pero pensaría que no es un aspecto que está normado, eh, pensaría que también se quiere mejorar ese aspecto desde la institucionalidad para poder atender como Estado este tipo, digamos, de eventos, ¿no? Pero bueno, son casuísticas que ocurren, es la realidad que tenemos en el país. Se tiene que mejorar, obviamente, pero mientras las situaciones estén como están, creo que son decisiones que permiten, digamos, que el animal o el espécimen o la especie pueda, digamos, tener una calidad de vida acorde de repente a las circunstancias que se tienen. Pero sí, más o menos va por ahí también el tema un poco más general, creo yo, del tema de tener mascotas o fauna silvestre como mascotas, que está permitido, sí, la norma lo permite, una persona puede tener mascotas silvestres, pero siempre le han puesto la condición en todo caso que estas provengan o estén autorizadas en todo caso, por un lado de un centro de cría, hablamos de un criadero donde alguien va y compra, ¿no? O también de las áreas de manejo que se puedan tener esa finalidad, ¿no? Y también especies exóticas que se traen de otros países, como ayer conocíamos que son las especies exóticas y que sirven, digamos, como mascotas en todo caso para con fines de este tipo, ¿no? Entonces, también nuestras especies, digamos, en Perú se manejan con esa finalidad de venderse con fines de mascotismo, no solo en Perú, sino a nivel nacional. Entonces, sin embargo, como también bien lo menciona Durellani en el documento, ese tipo de manejo no está muy desarrollado en todo caso en nuestro país o no está desarrollado para todas las especies. Por un lado, porque a nivel de las universidades, menciona Durellani, no se están formando profesionales con esas capacidades técnicas en manejo de fauna silvestre con fines de aprovechamiento, ¿no? Entonces hay un déficit muy importante de profesionales, ya sea biólogos, ingenieros, médicos veterinarios u otros profesionales que, digamos, desarrollen en todo caso una vida profesional bajo este sistema de manejo, ¿no? Son pocas universidades en el país que tienen cursos de manejo de fauna, hablamos de La Molina, hablamos si no me equivoco, en Loreto, pero no más, no son carreras en sí o concursos suficientes que permitan formar profesionales que usen las técnicas, los conocimientos que ya existen en cuanto a manejo de fauna en el país, ¿no? Entonces, eso es lo que sugiere Duriani mejorar en un futuro para que universidades desarrollen cursos, diplomados, básicamente en técnicas de manejo de fauna para los sinnúmeros de especies que tenemos en el país, ¿no? Entonces, algo interesante que sugieren. En todo caso, un comentario también. No sé, ¿alguien más se anima a comentar algo sobre el tema de, no solo de repente del documento que hemos revisado, sino en general la temática de fauna en el país?
Buenas noches. Ana, buenas noches, ¿cómo está? Hola. Sí, quería comentar un poco de la lectura. Por Eh, favor. sí, ahí Douroyani, ¿no? Habla sobre el manejo y menciona que tiene dos finalidades, ¿no? Una es la conservacionista, que es lo que más se utiliza, ¿no? Para evitar la extinción de especies, ¿no? Total, o para conservar especies raras o en peligros de extinción. Pero también hay otra finalidad que es aumentar la población, ¿no? Para que puedan ser cosechados, ¿no? Así obtener la carne, para obtener pieles y no sé, otros despojos de estos, ¿no? Y también otro tipo de manejo es donde no se causa la muerte del animal, ¿no? Como el manejo de las aves guaneras. Y lo que se está viendo últimamente también el manejo de aves o conservar aves para el avistamiento de las aves, ¿no? Y también para promover el turismo. Pero lo que menciona Doroyani es que o sea, el manejo tiene estas finalidades, pero más se enfoca en el tema de conservación, ¿no? Pero no se desarrolla el tema o no se promueve el desarrollo social y económico, ¿no? Y mencionaba el tema de la caza deportiva, ¿no? Que está mal visto en muchos países de América Latina y principalmente en Perú, ¿no? Pero sí mencionaba que en Argentina sí se promovía el manejo para la cacería deportiva, ¿no? Eh, bueno, el manejo en el Perú creo que como dije es poco, pero sí hay algunos, no tanto conservacionistas, sino también por ejemplo, el manejo de las tortugas, ¿no? Amazónicas, donde se puede criar estas tortugas y obtener los huevos y un porcentaje es para la venta, ¿no? Para la comunidad, para el consumo y otro es para que pues se les deje libre, ¿no? Para que vuelvan al río. Yo sentí eso, ¿no? Que en realidad Doroyane decía que un tema no se enfocaba más en verlo el tema utilitario, ¿no? El manejo de la fauna y que también las leyes en el tema de fauna eran muy, eh, se puede decir, precarias, ¿no? Más era el tema forestal y el tema de fauna es como, en el caso del Perú, un apéndice de las leyes forestales, ¿no? Donde no hay mucho de repente personal o el tema financiero, ¿no? Para ver un poco más del manejo. Bueno, eso sería mi aporte. Muchas gracias, Ana. Y en efecto, ¿no? Eso es lo que se ve mucho en el país. Como justo decía, ¿no? Nuestras carreras profesionales, ¿no? Las universidades forman profesionales con una línea o una forma, digamos, de manejo de fauna que va por la, por el foco, en todo caso, de conservación del hábitat, de la fauna. Y pensaría, yo a mi criterio, en algunos casos muy extremo al sentido de que hay profesionales, digamos, con esta línea de ser muy animalistas, ¿no? Entonces, de creer que la fauna no se toca, que la fauna no se debe usar, que la fauna debe estar en su hábitat. Sin embargo, la otra línea, como bien los mencionas y lo que plantea también Durellani, es que al final la fauna silvestre es parte de los recursos naturales y tiene que darse un uso, ¿no? Entonces, estos usos, estos aprovechamientos, obviamente han cambiado en el tiempo y no necesariamente, también a mi consideración, tienen que ver también con el extractivismo, en todo caso la extracción de fauna silvestre con fines de aprovechamiento, ¿no? Ya sea para cuero, ya sea para carne de monte, como lo han mencionado, para mascotismo, otra forma, digamos, que permita extraer a los animales para aprovecharlas, ¿no? Entonces, y- pero también hay el otro tipo de manejo que tiene que ver con el tema lo has mencionado, Marta, el tema, por ejemplo, del aviturismo, ¿no? Entonces, no estoy muy seguro si algunos consideran, por ejemplo, al turismo de aves, al turismo fotográfico, al ecoturismo en general, una forma de manejo de fauna, eh, pero muchos lo vemos o creemos que sí es una forma de manejo no extractivo, ¿no? En ese tipo de manejo
no cazas al animal, no extraes su piel, su cuero, pero es una forma, digamos, de manejo, como bien también lo define la ley, que son formas de manejar no solo a la especie, sino su entorno, ¿no? Su hábitat. Y cuando hacemos turismo en aves, manejamos el entorno, el hábitat, ¿no? Eh, Plantamos más árboles o flores para atraer aves, o hacemos restauración para atraer animales, etcétera, ¿no? Entonces, pensaría que es un tipo de manejo que no, de repente algunos no lo consideran así, pero es una forma, digamos, de aprovechar también a la fauna silvestre, ¿no? Entonces, es complejo, lo has mencionado bien, es parte de una, de un tratamiento normativo, político, como apéndice de la fauna silvestre. Por eso a veces en discusiones técnicas en la institución donde estoy trabajando en CERFOR, siempre hablan de la ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? Como si fuera algo más que hay que tratar, algo así, ¿no? Entonces siempre es esa pelea en poder darle el espacio o la importancia necesaria, ¿no? Y excelente, muy buen aporte, Marta. ¿Algún colega más, por favor? ¿Alguien que se anime a comentar algo más? Biólogo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Evandro, Evandro, buenas. Dale, Evandro, tú mismo eres. muchas gracias. Bueno, escuchando, ¿no? Lo que indicaban mis compañeros y más que todo lo que decía la lectura, ¿no? Más que todo se basa el autor que el sistema de fauna o el sistema de gestión de fauna, pues no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica no tiene un valor muy importante ante la sociedad. Y en realidad, pues que a pesar que existen lineamientos, existen, no podemos decir que no existen, sino que existen. La cuestión es la sociedad. La sociedad mira lo más fácil, lo más rentable. Y es por ello que la sociedad misma necesita o utiliza más que todo lo forestal, ya que eso puedes cortar en cualquier parte y lo puedes distribuir y no genera muchos gastos como es el tema de fauna, ¿no? Pero existen algunas agrupaciones que se dedican al tráfico y algunas, pocas, muy pocas, que se dedican a los permisos de fauna, ya sea un DEMA o una comunidad nativa o un privado, o también dentro de los mecanismos que existen para poder salvaguardar el sistema de fauna, que son los zoológicos, los socios criaderos, la custodia temporal y otros, ¿no? Que menciona la ley. Y entonces, biólogo, acá la cuestión, mira, por ejemplo, yo trabajo en la unidad de gestión de Alta Amazonas del Loreto. Eh, Loreto, la sierra y la costa tiene diversas biodiversidad, ¿no? Y creo que en Loreto ya es como una costumbre que una persona pueda tener un pihuicho, un loro, un motelo, ¿ya? Y mientras que en otras regiones eso no sería algo normal. Acá con Fiscalía, por ejemplo, yo desde que trabajo en esta unidad de gestión siempre les indico, ¿no? Hay que utilizar el criterio. No vamos a intervenir, no vamos a juzgar a un señor de 50, 60 años por tener un guacamayo en su casa o por tener un pihuicho, por tener un motel. Si nosotros queremos hablar de tráfico, estamos hablando de grandes cantidades, no de minorías. Y bueno, como siempre hemos debatido, la cuestión es que a pesar que existen lineamientos, existe una ley, creo que se debería basar de acuerdo a las realidades que existen en cada región y no generalizarlo todo como si fuera una sola región una sola sociedad que pensamos o nos desarrollamos igual, ¿no? Entonces, es por ello que nosotros en ciertas oportunidades usamos el criterio y definitivamente la ley no nos permite dejar a un espécimen de fauna silvestre en una casa como un animal doméstico, dado pues que son considerados como especímenes de fauna silvestre, ¿no? Pero en ciertas oportunidades los realizamos porque en realidad por ejemplo, les cuento un caso, tuvimos un caso, una señora que tenía unos guacamayos, loros, y eran
bien alimentados, bien cuidados, vivían en el tercer piso, eran libres esos animales. ¿Cómo es, no? A veces hasta el mismo animal se acostumbra a la persona y esa señora vivía con sus animales más de 10 años. Lamentablemente tuvimos que quitarlo, ¿no? Y la señora casi muere, por ejemplo. Y es por eso que en ciertas reuniones, cuando tocamos estos tipos de temas, siempre lo indicamos, ¿no? Serfor se basa en una realidad en general, pero no se basa a lo que cada región tiene su sistema social, cómo ellos viven o cómo ellos se desarrollan. Bueno, eso sería un aporte más que todo. Muchas gracias, biólogo, por darme el permiso. No, está bien, Evandro. Tú bien lo has dicho, el marco normativo que se tiene es muy general eh, y engloba a toda la fauna silvestre como un único recurso cuando hay particularidades, en todo caso, no solo desde el lado biológico, en todo caso, sino de especies, ¿no? O sea, a mi consideración también no es meter a todos los animales en un saco en cuanto a gestionarlos o aprovecharlos. No, no es bueno decir la fauna silvestre se aprovecha, los mamíferos se aprovechan, ¿no? Cuando dentro de un grupo, por ejemplo, de mamíferos hay especies que tienen condiciones biológicas que no permiten de repente un aprovechamiento, eh, digamos, continuo, extractivo, o de la forma como se pueda considerar. Eh, entonces, digamos, es una normativa que engloba y no ve esas particularidades, ¿no? Y mucho menos ve digamos, los otros aspectos, que si bien hay un reglamento para la gestión forestal en comunidades tierras nativas, no toca ese punto como que tú lo has mencionado, ¿no? De que las comunidades históricamente, por sus costumbres, siempre han convivido con la fauna silvestre, han tenido fauna silvestre como parte, digamos, de sus costumbres, de su familia, digámoslo así. Entonces, no hace una diferencia en ese sentido, ¿no? Si bien menciona que las comunidades pueden, a modo de subsistencia, consumir animales silvestres sin los permisos de la autoridad nacional y regional en todo caso, pero sí, digamos, de los acuerdos comunales que pudiera, no va más allá de estos casos por ejemplo, de uso de fauna con fines de mascotas dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, eso es un vacío que se ha reglamentado de manera general, ¿no? Entonces, no quiero decir que lo que están haciendo está mal. Yo creo que están muy bien los criterios que uno pueda usar en base a la experiencia, pero siempre sopesando lo que también dice la norma, lo que ocurre en la realidad, ¿no? Con el fin de garantizar en todo caso la salud de las personas y también el bienestar de los animales, pensaría, ¿no? Solo como comentario también. Sí, y Eh, otro punto, biólogo, y otro claro. punto, y lo más importante, ¿no? Las mismas entidades, por ejemplo, ellos cuestionan y cuestionan, preguntan, piden, solicitan todo lo que son en temas de gestión de fauna, pero en sí no existen tampoco las herramientas o no brindan las herramientas para poder contrarrestar, por ejemplo, este tipo de sistemas, ¿no? También sería una de las debilidades para cada entidad. Sí, entendiendo. Yo me iría por el lado, en todo caso, por ejemplo, de la ausencia de centros de rescate que lo maneje la propia autoridad para poder salvaguardar, en todo caso, fauna que incauta, ¿no? Que ustedes incautan en su trabajo. Entonces, mucho discutíamos, y bueno, es un poco lo que estamos trabajando en Serfor, voy a meter ese espacio de la necesidad de tener el Centro de Rescate Nacional y que sea la autoridad nacional la que maneje este tipo de instituciones, toda vez que los privados, en todo caso, dependen en cierta forma de los ingresos que ellos pudieran tener
y de lo lleno que ya están con los animales, ¿no? Entonces, esa es una herramienta, digámoslo así, a nivel de infraestructura que nos permitiera, en todo caso, a las autoridades regionales gestionar la fauna que aquí incautamos, ¿no? Me imagino que por ahí también va tu idea, y obviamente Pero, por el pero, recurso, ¿no? Dime, pero para mantener un, un, un criadero, pues se necesita un presupuesto, ¿no? Pero exacto, si nos basamos a un solo criadero, se hará justo también dan para el personal de fauna. exacto, pues, Creo que más que todo, no, hasta la misma Serfor creo no lo toma tanta importancia el tema de fauna en la Amazonía. Creo que más se basan en lo que es la costa o la sierra, porque siempre cuando ellos se explican algo sobre permisos en fauna, siempre mencionan la sierra o la costa, pero pocas veces, poquísimas veces en la Amazonía. Más que todo, si hablan de la Amazonía en tema de fauna, todo es tráfico, pero jamás indican, ¿no?, cómo se lleva el sistema o cómo se está regularizando eso. excelente, gracias, Evandro. Bueno, deben ser varios aspectos, seguro que eh, tienen esa mirada a veces. Yo también provengo en todo caso, digamos, de la sierra de Ayacucho, conozco un poco la realidad por ahí, este, y muchas veces nos topamos con profesionales que de repente tienen una mirada muy de la zona donde viven, ¿no? Entonces eso de repente limita mirar a más adentro. En todo caso, la conjunción entonces, de diferentes miradas, diferentes profesiones, diferentes realidades permitiría poder ver un panorama más grande y realidades diferentes, ¿no? Entonces creo que eso faltaría, pensaría, como bien lo has mencionado, institucionalmente en la entidad que gestiona la fauna silvestre, ¿no? Por un lado, que tenga un pool de profesionales con una mirada más amplia de diversas regiones, ¿no? Y como bien dices, que se le den la importancia que se requiere, ¿no? Pero bien, excelente. ¿Alguien más de repente para, si no, ir conversando un poco más sobre el tema de hoy día, que es básicamente las modalidades de manejo que nos permite la normativa? De repente unita más, a ver si voy a llamar a alguien y quiera comentar, y si no, vamos conversando para ver los temas. De repente Vivian, Roder, Samir, Robert, de repente alguien se anima a comentar un poquito más. ¿Qué tal, profesor? ¿Me escucha? Sí, Roder, claro, claro. Sí, la lectura estaba leyendo esta mañana, sí me pareció muy interesante. Ya creo que yo desde siempre sostenía, cuando se hablaba de temas de políticas, siempre sostenía que esa es una base para implementar toda política pública, es la realidad social, ¿no? Siempre se partía de esa base. Y creo que acá también se muestra un ejemplo, lo que el autor nos quiere más o menos indicar o poner o hacer conocer su postura, ¿no? Si bien inicia con unos alcances históricos sobre el manejo de la fauna, en este caso las aves guaneras, incluso con la vicuña, que en ese año, de 1960 al 70, ese manejo, si bien era cuestionable, pero ya con el paso del tiempo por la incrementación de la población misma se tuvo que hacer, ¿no? Un poco más, tener más hincapié en ese sector. Y él evalúa todo eso claro, da dos problemas esenciales, ¿no? O lo cual se tiene que resaltar, ¿no? Primero viene a ser en sí la misma legislación, ¿no? La legislación de fauna y cómo es que las instituciones que están enmarcadas o dentro de ese sistema de manejo y de fauna, si cuentan o no con esa capacidad, no solo institucional, sino personal, e incluso con recursos económicos que sea más fácil tener, ¿no? O llevar eso. Y otro viene a ser, que creo que es un punto muy importante, viene a ser la enseñanza de este manejo, no solo la población, sino también sino a comunidades nativas que son muy allegadas también a
los recursos naturales, porque en sí viene a ser recursos naturales parte de la fauna silvestre, ¿no? Entonces, y plantea, ¿no? Que esto tiene que marcarse dentro de una política para que se pueda complementar, porque incluso, como usted mencionó hace un momento, las autoridades regionales forestales, también he tenido la oportunidad de ver acá en Madre de Dios, no suele mucho abarcar el tema de fauna, se ve más haciendo hincapié al tema forestal, ¿no? Y no mucho. Como trabajo en la Fiscalía Ambiental, he podido ver que incluso cuando se realizan intervenciones en diferentes lugares, el subproducto que llega a intervenir o en contra de las personas que estaban realizando estaban comercializando, viene a ser, por ejemplo, chachabaca, sajino. O sea, ahí da a entender que esos productos, cómo es que llegaron a ser comercializados, porque han tenido que pasar por una casa ilegal. Es un tráfico, todo un proceso hasta que se llega a comercializar. Y normalmente lo incineran o si no lo ponen se le entregan, ¿no? Un zoológico que en este caso viene a ser cercano a esa región. Claro, pero ¿qué pasa o cuál es ¿no? el camino que ha llevado a llegar a hacer ese subproducto? Porque han tenido que ser casados. Entonces, ¿por qué hay personas que realizan esta casa? Y según la lectura que nos da a entender es que a veces la misma legislación te pone esas barreras, ¿no? Que no se puede implementar con la casa deportiva. Y la gente o la población misma ve como algo diferente este manejo de fauna, no lo ve como que incluso esos animales salvajes lo ven como no algo de, de que se podría, ¿no? Manejar con ese enfoque. Y, y claro, y cuando el autor habla al final de una parte conclusiva, que es la educación en sí, él hace muy hincapié en eso e incluso dice la palabra drástica, ¿no? Que hace una educación drástica para que se pueda, entonces, a cuánto ya se quiere llegar, para que de que esa parte, esa base de ser drástico, nos tenemos que entender que cómo se tiene que conocer, no solo como la población, sino incluso las mismas instituciones que están enmarcadas dentro de ese sistema, ¿no? Tienen que ver eso. Ese es el aporte que voy a dar. Una vez. Gracias, perdón, estaba hablando sin el micro prendido. Eh, sí, complementando a lo que mencionas, el tema del tráfico es un poco mal visto y confundido en todo caso, digamos, por algunas personas o la ciudadanía en general cuando vemos la difusión de en algunos medios de que en comunidades nativas eh, hacen ese tipo de consumo de carne de monte, entonces lo ven como un tráfico, lo ven como un maltrato, pero no siempre es así, ¿no? Y no es así en muchos casos, ¿no? Bien lo mencionaban en antes, el tráfico va mucho más allá de una persona que come o vende un pedazo de carne en un mercado, ¿no? El tráfico va desde de un conjunto de personas que justamente se juntan para hacer comercio ilegal en base a una estructura, digamos así, delincuencial, con un líder, con personas que hacen tareas específicas para comerciar animales sin la documentación o sin los permisos normales, ¿no? Entonces, los amigos abogados conocen mucho más de esto, en todo caso, va también por ese lado, ¿no? Em, Bien, estos son sí, la gestión de la fauna silvestre, de lo que estamos tocando ahora,
más enmarcado en todo caso en lo que está establecido en la norma actual. Hay ya reglas, hay ya líneas establecidas de las instituciones. Obviamente con la lectura de Durjani se ha querido dar, digamos, una mirada mucho más allá de lo que está escrito en las normas, de repente de lo que aún falta escribirse, aún falta normarse, no en el sentido de repente controlar como recomienda Durjani, sino con la idea de promover el manejo de la fauna silvestre, el manejo tecnificado, el manejo con métodos, el manejo con la información suficiente para poder generar beneficios para las personas, ¿no? Y eso es un poco lo que también comenta Duro Yani, ¿no? Que se formen buenos profesionales, que se promuevan políticas, normas, que las instituciones den el espacio suficiente a la gestión de la fauna silvestre con la idea de que genere beneficios, ¿no? Entonces, ese es un documento simpático que he querido compartirlo en todo caso. Y desde ya, de repente, antes de entrar en el tema, comentarles también hay otros documentos súper interesantes relacionados a, digamos, a la gestión en general que se hace de la biodiversidad, del- digamos, como recursos que se aprovechan, como recursos que sirven para la subsistencia de las sociedades a nivel mundial. Hablamos de documentos que se publican con IPES, con eh, este grupo, este panel internacional de expertos en recursos naturales, en biodiversidad. Entonces ellos tienen una serie de documentos bien interesantes que les voy a dejar básicamente solo la página web para que ustedes puedan buscar las bastantes informaciones que tienen, pero hablan justamente del uso de los recursos, ¿no? De que los recursos se han usado y se siguen usando y contribuyen fuertemente a, digamos, a las sociedades humanas en todo caso, ¿no? Entonces, ahí como modo de lectura les voy a dejar para que puedan leer en los tiempos, de repente después del diplomado que lleven ahora. En todo caso, lo que vamos a ver hoy día, igual de manera general, les decía, es lo que está establecido en el marco normativo y es relacionado a las modalidades de aprovechamiento que indica la norma, el reglamento, la ley y el reglamento para la gestión de la fauna silvestre, algunos documentos técnicos que se tiene para su aplicación, en todo caso por parte de las autoridades, ¿no? La vez pasada terminamos en esta lámina en la que, de manera resumida, lo que indica la normativa es relacionada al manejo de fauna silvestre en sus modalidades, ¿no? El manejo en libertad, el manejo en semicautiverio y el manejo en cautividad. Entonces, son como que tres modalidades que permite la norma de lo que hace y se debe hacer en todo caso. Por un lado, el manejo en libertad, que se otorga bajo la modalidad de concesiones, por permisos, y un poco sabiendo en dónde se otorga este tipo de derechos, ¿no? Las concesiones en tierras de dominio público, los permisos en predios privados, en predios de comunidades campesinas y nativas, que básicamente se denominan áreas de manejo, ¿no? La modalidad de manejo en cautividad este, se otorga bajo la modalidad de autorizaciones, ¿no? Y se tiene básicamente cuatro establecidos actualmente, ¿no? Los criaderos, zoológicos, centros de conservación, centros de rescate, que en general se los conoce como centros de cría, ¿no? Entonces, el manejo en semicautiverio eh, pueden darse, digamos, en espacios naturales, en, digamos, en ciertas condiciones de manejo en cautividad y también en manejo en libertad, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre esto. El marco normativo habla de estas modalidades de aprovechamiento bajo el otorgamiento de títulos habilitantes, así les llama, para el manejo de fauna silvestre,
y ahí era básicamente el primer bloque que mencionábamos anteriormente, de las concesiones que se dan en las áreas de dominio público, los permisos en los permisos de fauna silvestre en predios privados, en áreas de dominio, de tierras de dominio privado, y los centros de cría, ¿no? Estos cuatro tipos: zoológicos, criaderos, centros de conservación y centros de rescate. Hasta hace algunos años antes de la ley había otro centro de cría que se denominaba centros de eh, se me fue el nombrecito, pero era una denominación que ya actualmente no está establecida en todo caso. Por otro lado, hay digamos, otras autorizaciones, otros permisos que se otorgan como derechos a las personas naturales jurídicas que se denominan actos administrativos, ¿no? Que son básicamente las autorizaciones que se dan para diversas actividades diferentes a las que hemos mencionado, a las concesiones o centros de cría, que van en la línea de manejar a la fauna silvestre en sus fuentes naturales o previas, en todo caso, como las autorizaciones de proyectos centros de cría para manejo en cautiverio, ¿no? Hablamos de la autorización de caza o captura con fines comerciales, caza deportiva, captura de presa, práctica de cetrerías, caza sanitaria, uso de áreas de presa en control biológico. Eso, digamos, es un acto administrativo para el manejo de fauna silvestre en libertad y complementario a los permisos a las autorizaciones de los centros de cría. Se hacen, se otorgan, o se emiten y se otorgan autorizaciones de los proyectos de estos centros de cría, ¿no? Entonces es como que el plano general de cómo va a desarrollarse un criadero, por ejemplo, ¿no? Y ya la autorización del centro de cría es como el permiso como que municipal de funcionamiento, ¿no? Más o menos es un poco la diferencia. Entonces hablamos de las autorizaciones de los proyectos o criaderos, zoológicos, centros de conservación, centros de rescate. Y por ahí también se tienen los actos administrativos relacionados a las autorizaciones de investigación, exhibiciones, tenencia de fauna silvestre por personas naturales, captura comercial, perdón, captura para plantel reproductor o genético, custodia temporal, eh, contrato de acceso a recursos genéticos, licencia para ejercer regencia y para ejercer como especialista. Entonces son básicamente procedimientos administrativos en los que se otorga un derecho a las personas naturales jurídicas, ¿no? Que los realizan tanto las autoridades regionales como las autoridades, eh, en algunos casos, la autoridad nacional, ¿no? Entonces, a modo general, todo lo que se tiene, digamos, establecido. Entonces, para cada tipo de autorización, la autoridad ha venido sacando lineamientos técnicos para su implementación, ¿no? Entonces, sí, un poco entrando al manejo en silvestría, las áreas de manejo, hablamos de aquellas áreas en las que se hacen o se promueve el manejo de fauna silvestre en libertad. Hablamos de las concesiones, por un lado, ¿no? Cuando es en tierra de dominio público, como mencionábamos, y en predios privados y comunidades nativas, cuando se les otorga los permisos, ¿no? Entonces aquí menciona que son espacios naturales en los cuales se realiza el aprovechamiento de la fauna silvestre dentro de un rango de su distribución natural, en superficies definidas de acuerdo a los requerimientos de la especie, bajo planes de manejo aprobados por las autoridades regionales, ¿no? Entonces, básicamente hablamos, como decíamos, de las concesiones que los otorga el gobierno regional o la autoridad regional. Bien, entonces, algunos requisitos que están establecidos. Para este caso, todavía no hay una normativa relacionada o el documento técnico para elaborar un plan de manejo en concesiones y permisos en predios privados.
entiendo que se viene proyectando un lineamiento que va a permitir justamente ordenar en todo caso las, eh, los planes de manejo que se vienen aprobando, ¿no? Entonces, si bien en el reglamento ahí están las condiciones generales, se quiere con el lineamiento, en todo caso, detallar esos aspectos de los planes de manejo que van a regir, en todo caso, en las concesiones y en los permisos para el manejo de libertad. Y aquí he extraído un poco de qué es lo que está eh, estableciéndose como información para estos planes de manejo. Y básicamente habla aspectos importantes sobre las especies que se van a manejar, los sistemas de identificación de estas especies, el manejo, cómo se va a desarrollar, una zonificación dentro de estas concesiones para establecer ciertas áreas de aprovechamiento, ciertas áreas de protección, ciertas áreas de tratamiento especial, ¿no? Va a considerarse que estos planes implementen planes de educación, conservación, investigación, y otras opciones digamos, de manejo, gestión de fauna, que permitan complementar en todo caso no solo el aprovechamiento de la fauna, sino también desarrollar información que permita digamos, una buena gestión o de repente otorgamiento o en todo caso permita saber cuántos especímenes se pueden aprovechar en estas áreas de manejo, ¿no? Habla de planes de contingencia, estrategias de control, vigilancia, emergencias frente a conflictos, medidas de prevención de impactos ambientales, capacitación, responsabilidad social, y bueno, toda una planificación que se va a tener que desarrollar en estas áreas de manejo. Entonces, seguro próximamente se va a ir aprobando este lineamiento para que permita en todo caso ordenar el manejo de la fauna silvestre en libertad, ¿no? Y más específico, en las concesiones se tienen ya establecidos lineamientos para el otorgamiento de permisos para el manejo de fauna silvestre en predios privados. eh, Perdón, ahí debe marcarse en rojito arriba. Y, por ejemplo, tiene que ver también con el tema de la regencia de, bueno, de un profesional que tiene, digamos, que desarrollar o en todo caso implementar el plan de manejo que pudiera aprobarse, ¿no? Hablamos de un regente que es el responsable en todo caso eh, del trabajo interno que se va a desarrollar. Un modo para saber qué lineamientos están relacionados, por ejemplo, al tema de los permisos en predios privados, ¿no? Em, bueno, en cuanto a concesiones, mencionábamos que son otorgadas por las autoridades regionales eh, mediante un contrato más o menos de 25 años renovables en muchos casos. Las superficies que se consideran es de acuerdo a lo requerido para el mantenimiento de las poblaciones. Entonces, mucho tiene que ver el tema biológico, ecológico de las especies que se van a manejar en esas áreas. Pues es importante no solo la información que se genere, sino también el expertise de los evaluadores, en todo caso, de estos instrumentos de manejo para concesiones, ¿no? Aquí solamente mencionar los requisitos que están establecidos este, por parte de la persona natural o jurídica que quiere solicitar una concesión, desde los requisitos generales, ¿no? Este, el contenido del documento que va a permitir el manejo de la fauna de las especies, hablamos del plan de trabajo. Se hace una suscripción posterior del contrato en la que se otorga la concesión a las personas que lo solicitan en todo caso, ¿no? Entonces, esta aprobación del plan de manejo tiene que ver con la gestión o el manejo de especies no amenazadas. En este caso, es la autoridad regional la que otorga la concesión, como lo mencionábamos, pero cuando se trata
de especies que están en las categorías de amenaza o cuando están en CITES y requieren de la opinión favorable de la autoridad nacional, ¿no? En este caso el CERJO. Entonces, en esta parte, digamos, debe haber una conversación en todo caso en lo que se pudiera aprobar por parte de la autoridad y de la opinión que pudiera dar la autoridad nacional, ¿no? Entonces, hay un intercambio en todo caso de información que pudiera haber y que permitiera mejorar en todo caso el plan de manejo, ¿no? Eh, Hay algunas consideraciones en cuanto al manejo en silvestría. Mencionábamos que el CERFOR, la Autoridad Nacional, emite opinión técnica a algunos planes de manejo, especialmente cuando las especies están en situación de amenaza o cuando están en las CITES, ¿no? Y todavía entra un tema, un paso más adicional. En algunos casos se requiere la opinión técnica de la autoridad científica CITES, que en este caso es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, se entiende que esto se ha normado de esta forma porque se quiere garantizar que las especies que van a ser manejadas y que estén en estas categorías o incluidas en estos apéndices eh, tengan el manejo más próximo, más aproximado a la sostenibilidad que se quisiera tener, ¿no? Entonces, si bien pensaría que es un tema muy engorroso, pero bueno, es lo que está también establecido en el marco normativo, ¿no? Y obviamente habla de consideraciones de sostenibilidad, de extracciones directas, de captura de ciertos estadios de los individuos, de porcentajes que se deben, que no se deben extraer, de repente se puedan liberar, manejo de repente tecnificado en algunos aspectos, la metodología que se va a establecer para la cosecha, en todo caso, para extraer las cantidades que se establecen, tanto anuales o el plazo que se le otorgue la concesión, ¿no? Y habla también de que se debe establecer en caso se vea la disminución poblacional de las especies, de periodos de veda, ¿no? Para un poco recuperar la población en caso hay alguna disminución, como se mencionaba, ¿no? Entonces, siempre en estos aspectos prima bastante la biología, la ecología de la especie, de su dinámica poblacional para poder hacer un buen manejo de las especies, ¿no? Entonces, bueno, solo como recordatorio, estos son el- las categorías de amenaza que están establecidas también en el reglamento. Hablamos del Decreto Supremo 04 de 2014. Tenemos a estas tres categorías de amenaza. Las categorías en peligro crítico, amenazada y vulnerable se consideran a las especies que están en esta categoría como amenazadas, ¿no? Es algo importante resaltar. Otras categorías como casi amenazado, preocupación menor, que también están en el marco normativo y datos insuficientes, no se consideran como categorías de amenaza, pero sí tienen una igual protección en todo caso pues, del marco normativo, ¿no? Y los apéndices CITES, ¿no? Uno, dos y tres, que bien sabemos, cada uno tiene sus consideraciones en cuanto a los permisos que se deben tener para comercializar, en todo caso, especies de fauna silvestre de un país hacia otro, ¿no? El manejo de fauna silvestre en predios privados o comunidades nativas campesinas se da a través de permisos otorgados por la autoridad regional con la finalidad de aprovechar fauna silvestre en predios particulares o comunidades nativas o campesinas, ¿no? En caso de comunidades nativas campesinas, eh, se requiere una previa aprobación de la asamblea de la comunidad, ¿no? Entonces, eso también se entiende con la idea de garantizar que lo que se va a manejar permita que las especies a manejar permitan que
sea en todo caso alcanzable para todos los integrantes de la comunidad, ¿no? Entonces, que todos dentro de la comunidad estén de acuerdo en qué le corresponde a cada ciudadano dentro de su comunidad, ¿no? Entonces, los requisitos para estos permisos, igual una solicitud con ciertos requisitos, una solicitud, copia, plan de manejo, un certificado sin antecedentes penales, y se permite el comercio de carne de monte en este caso, y también se permite la modalidad de caza deportiva en estas comunidades, con la finalidad, en todo caso, de promover, por un lado, esta actividad de caza deportiva. Como sabemos, muchas veces permite que eh, ciertos cazadores autorizados puedan hacer uso de su derecho de caza en coordinación con la comunidad nativa para que puedan ellos a su vez aprovechar la carne de monte y puedan hacer uso o consumo de estas o de su comercio en todo caso, ¿no? Entonces, hay un mix, digamos, de opciones que permite el aprovechamiento en áreas de comunidades nativas. Pues de igual forma, cuando se trata de especies no amenazadas, es la autoridad regional la que autoriza, y cuando se habla de especies amenazadas y en CITES también se pide una opinión a la autoridad nacional. Entonces son procedimientos que están establecidos también. Entonces, cuando hablamos de manejo en semicautiverio, hablamos de las técnicas de cría en granja o rapching, como se le conoce también, en la idea de cosechar ciertas especies, ciertos especímenes, digámoslo así, sus productos, como por ejemplo en el caso de las tortugas talicaya, cuando se aprovechan los huevos, eh, y otras modalidades que pudieran establecerse, como pensaría también el guano de isla también, donde se aprovecha parte de los productos que provienen de la fauna silvestre, ¿no? Entonces, igual tiene que ver mucho con la condición, con los aspectos biológicos, ecológicos de las especies para su aprovechamiento, ¿no? Em, entonces, por un lado, el manejo semicautiverio permite identificar ciertas áreas donde las especies viven, establecer ciertas zonas de aprovechamiento, extraer con fines de complementar un ciclo biológico, como el caso de las tortugas, permite controlar estos sitios de reproducción, eso es el manejo en sí, y permite liberar y aprovechar ciertas cantidades, ¿no? Entonces, eso, digamos, está en la línea del manejo en semicautiverio, ¿no? De manera general, resumida, lo que permite los tipos de manejo de libertad, cuando hablamos de especies, vertebrados, hablamos de elaborar planes de manejo de fauna silvestre, qué actividades complementarias se pueden realizar en estas áreas: ecoturismo, conservación, aprovechamiento de otras especies, otros recursos como la flora, el título habilitante que se considera en estas áreas son las concesiones, permisos y autorizaciones. Quién es el que, digamos, valida en todo caso la información, es el regente. Hablamos de grupos de especies de invertebrados, hablamos de un plan de manejo simplificado, de ciertas áreas donde se permiten también actividades complementarias, se dan concesiones y permisos, y también con la participación de su regente, ¿no? Cuando hablamos de el aprovechamiento de vertebrados e invertebrados con menor impacto, hablamos de los DEMAs, de las declaraciones de manejo. No está establecido exactamente qué otras actividades complementarias, pero sí pensaríamos que también se desarrollan. En este caso se da una autorización para el manejo en cautiverio,
un permiso en caso de comunidades y la participación de la comunidad a través de su presidente, ¿no? Entonces no necesita en este caso un regente, pero sí un especialista como está establecido, ¿no? Entonces, eso de manera general en todo caso. En caso de manejo in situ, en las áreas de manejo, bueno, eso es un poco lo mencionado arriba, pero básicamente aquí lo que queremos ver es la participación de la autoridad nacional y la autoridad regional en cuanto a quienes otorgan los permisos y la opinión técnica favorable que se requiere cuando son especies no amenazadas, perdón, cuando son especies amenazadas e incluidas en las CITES, ¿no? Eh, Cuando hablamos de centros de cría, mencionábamos, hay 4 modalidades que establece la norma. Hablamos de los criaderos, zoológicos, centros de conservación y centros de rescate. Para el caso de los criaderos, se tiene estos 2 lineamientos técnicos que permiten complementar lo que dice el reglamento respecto a ciertas características o condiciones que deben tener los criaderos. Hablamos del lineamiento para la autorización del proyecto y autorización de funcionamiento de centros de cría en cautividad, que de manera general aplica a los 4 tipos de centros de cría. Y la inclusión de criterios para el lineamiento de inclusión de criterios para definir los tipos de planes de manejo en centros de cría en cautividad para invertebrados y vertebrados, ¿no? Entonces, son 2 lineamientos que acompañan en todo caso a la gestión de esos criaderos en cuanto a su autorización de funcionamiento y su aprobación de sus planes de manejo, ¿no? Entonces, en estos centros de cría, eh, se define como establecimientos con ambientes para mantenimiento y reproducción con fines comerciales. Entonces, es básicamente la modalidad que permite tecnificar, en todo caso, el manejo de fauna silvestre en estos centros de cría con fines de aprovechamiento, bajo los métodos conocidos actualmente. Y bueno, permite también desarrollar investigación y medidas de conservación, ¿no? Entonces, en este caso se autoriza la cría de especies amenazadas. Ahí este aspecto se viene justamente ahora actualizando la normativa para permitir el manejo en su criadero de ciertas especies amenazadas con la finalidad, en todo caso, de em, disminuir la presión tanto para el tráfico ilegal de estas especies amenazadas cuando son extraídas de sus fuentes naturales, ¿no? Entonces también habla de que se puede incluir la cría en semicautiverio de ciertas especies, o bueno, de especies en todo caso, de acuerdo a la tecnificación, a la metodología que se viene planteando, ¿no? Y estos lineamientos hablan de ciertos aspectos que se deben desarrollar a nivel de infraestructura que permitan complementar la zoocriía, ¿no? Entonces, y son aspectos que están establecidos en los lineamientos, ¿no? Entonces, aquí solamente algunos aspectos de las dimensiones, eh, de los recintos que van a albergar a los individuos, eh, bueno, y básicamente la estructura o la infraestructura básica para para este tipo de centros de cría en todo caso, ¿no? A nivel de zoológicos existen estos lineamientos eh, relacionados a los zoológicos. Bueno, aquí le he dejado todavía algunos que están relacionados a otros, pero básicamente tiene que ver con el lineamiento para la autorización del proyecto de autorización de funcionamiento del centro de cría, lineamiento para la elaboración de planes de manejo aplicables a zoológicos, eh, y básicamente ahí está. Y los otros siguientes, disculpen, corresponden también a los centros de conservación, lo vamos a mencionar un rato. Hablamos del lineamiento para la elaboración de planes de manejo de fauna silvestre aplicable a zoológicos. eh, y básicamente esos lineamientos que tienen que ver con los zoológicos, ¿no? Entonces, aquí habla de
establecimientos con fines de esparcimiento, difusión cultural, educación, reproducción, conservación e investigación, y pueden realizar intercambio entre zoológicos nacionales e internacionales. Es una opción que permite, digamos, aumentar en todo caso las especies que puedan usarse con fines de exhibición en estos centros, ¿no? Entonces, aquí la norma también ha clasificado a los tipos de zoológicos, digamos así, zoológicos grandes, medianos o pequeños. Hablamos de zoológicos de clase A. En este caso, la norma indica que permite mantener especímenes de especies amenazadas como parte de su colección. Pueden obtener su plantel genético de los decomisos o intervenciones. Es por eso que muchas autoridades otorgan bajo custodia a los animales a los zoológicos. Se permite el intercambio de zoológicos, tanto nacionales como extranjeros. Pueden obtener especímenes de otros centros de cría en cautividad, de áreas de manejo, de calendarios de captura comercial o captura de medio natural, ¿no? Entonces son las opciones en las que permiten abastecer en todo caso sus especímenes como parte de su colección, ¿no? Y hacen también programas de investigación, conservación, educación ambiental dentro de estos zoológicos de tipo A. Y bueno, el más conocido es básicamente el zoológico de Lima, el Parque de las Leyendas, ¿no? Zoológicos de clase B eh, también mantienen especies amenazadas, pero su plantel genético prácticamente provienen de decomisos o intervenciones o adquiridos de otros centros de cría en cautividad, ¿no? Entonces, también habla de áreas de manejo, libertad, de calendario de captura comercial. No permite en todo caso el intercambio de especies entre zoológicos, pero pueden conducir programas de investigación y conservación, así como educación ambiental, ¿no? Es un zoológico, digamos, de mediana dimensión también, ¿no? De esa forma podríamos considerarlo. Los zoológicos de clase C, zoológicos, digamos, que varían en todo caso el tipo de servicios que pudieran brindar. En este caso, se permite la exhibición o parte de su plantel de exhibición, especies no amenazadas. Eh, También permite en todo caso tener especies provenientes de decomisos, de intervenciones adquiridas de otros centros de cría en cautividad, de áreas de manejo y de calendarios de captura comercial, ¿no? Entonces, de esa forma en todo caso se ha ido clasificando a los zoológicos. Sé que hace poco también se ha cambiado parte del artículo del reglamento en cuanto a las clasificaciones de los zoológicos, básicamente por el uso de especies. Entonces es una tarita que de repente les voy a encargar para revisar un poco esta normativa. Al final de la clase les voy a ir comentando un poco eso. Em, Hablamos de los centros de cría en cautividad, de los denominados centros de conservación. Aquí también se tienen vamos a hablar del cuarto lineamiento, que es los lineamientos para la elaboración de la declaración de manejo de fauna silvestre para centros de conservación, que es básicamente el lineamiento que se tiene, ¿no? Para este tipo de centros de cría. Eh, Se menciona que para estos centros de cría son instituciones públicas o privadas para el mantenimiento en cautividad de especies de fauna silvestre amenazada, con fines de protección, conservación, reintroducción, reinserción y repoblamiento, reubicación. Entonces, esa es la característica de estos centros. Mantienen especies amenazadas, ¿no? Entonces, en estos centros están facultados a realizar actividades económicas que contribuyan a su mantenimiento, pero no se permite la venta de especímenes, ¿no? Entonces, no se permite, digamos, esta actividad. Los centros de rescate tiene el quinto lineamiento, es los lineamientos para elaborar la elaboración de las declaraciones de manejo
de fauna silvestre en centro de rescate, que básicamente es el lineamiento que se tiene para estos centros de cría. En estos centros de rescate se establece con el objetivo de rehabilitar especímenes de fauna silvestre provenientes de comisos o hallazgos, ¿no? Y están realizados a realizar las actividades para su mantenimiento. Igual no se permite la venta de especímenes, ¿no? Entonces, una diferencia en todo caso con el centro de conservación, mencionábamos, los centros de conservación mantienen especies amenazadas. Un centro de rescate permite en todo caso tener un pool de especies con fines de rehabilitación básicamente, pero pudieran ser también amenazadas como no amenazadas. Entonces, por eso que es bien importante desde muchos aspectos del centro de rescate, porque muchas de las autoridades cuando quieren hacer rehabilitación y liberación de especímenes, el marco normativo indica que se tiene que trabajar con estas instalaciones, ¿no? Como estos centros de cría. Ya, entonces, pero hay otros lineamientos que acompañan en todo caso al manejo de fauna silvestre. Hablamos de los lineamientos para la obtención y renovación para la licencia para ejercer la regencia, los lineamientos para la inscripción en el registro de instituciones habilitadas para realizar el curso de especialización en regencia. Entonces son dos documentos técnicos que complementan en todo caso a las modalidades de manejo que hemos venido comentando. Sabemos que entre ayer y hoy día también se han publicado los lineamientos para la inscripción de especialistas en fauna silvestre. Entonces, esa también sería interesante que lo lean. Permite, digamos, o va a permitir en todo caso que se registren ante la autoridad nacional profesionales que van a ejercer la función de especialistas para muchos aspectos de la gestión en fauna. Entonces, les voy a compartir también el enlace para que puedan también darle una leída en ese aspecto. Aquí no es más que los requisitos que se tiene para para la autorización de los centros de cría que están establecidos de manera general en estos lineamientos que hemos visto. Hablamos de las solicitudes, el plan de manejo, copia de título de propiedad, para la aprobación de la autorización del proyecto, para la autorización de funcionamiento, la solicitud con carácter de declaración, que funciona como carácter de declaración jurada, un pago de derecho, para la obtención de su plantel reproductor, depende, menciona la norma de la procedencia en todo caso de los especímenes, ¿no? Que es básicamente aplicables a criaderos zoológicos, centros de conservación, que la norma indica pueden obtener individuos de otras modalidades o diferentes a los centros de cría, ¿no? De manera resumida, ¿qué es lo que permite un criadero, un zoológico, un centro de conservación, un centro de rescate, su finalidad, las especies que manejan, quién autoriza o qué autoridad aprueba su autorización, o qué autoridad otorga su autorización cuando son especies no amenazadas, no CITES, cuando son no amenazadas y CITES, cuando son amenazadas CITES y no CITES. Y la condición de la tenencia en todo caso de los especímenes, ¿no? Eso lo dejo a manera de resumen de lo que indica los lineamientos para estos centros de cría. Eh, Más abajo hablábamos de los actos administrativos, que no son títulos habilitantes, que complementan en todo caso en este caso a los centros de cría. Hablamos del proyecto y la autorización de captura de plantel genético. Tienen digamos, estos actos o estas autorizaciones que deben ser solicitadas a la autoridad regional, ¿no? Entonces hablamos de una autorización del proyecto de criadero, del zoológico, del centro de conservación, centro de rescate, ¿no? Y esto funciona previo, en todo caso, a la aprobación de un plan de manejo, ¿no? Para que una persona natural o jurídica pueda establecer un centro de cría, primero debe tener
autorización de proyecto de estos centros de cría, ¿no? Otras modalidades que tenemos, igual de manera general, hablamos de la caza o captura comercial. Se otorga una licencia primero para la caza o captura y la autorización de caza o captura con fines comerciales. Hablamos de la caza deportiva, igual se requiere la licencia y la autorización de caza. En cetrería se requiere la licencia para la cetrería, la autorización para la captura de presa y la autorización para la práctica. Entonces son, eh, digamos, requisitos administrativos que debe tener o cumplir una persona que quiera ejercer este tipo de actividades, ¿no? Hablamos también de la autorización para caza sanitaria, autorización para uso de aves de presa, entonces estos ya están, o tienen, digamos, en todo caso, sus lineamientos establecidos, este, que establecen los criterios eh, técnicos y legales que debe cumplir el solicitante o el administrado en todo caso. También se tienen las autorizaciones para investigación, cuando eh, se considera las autorizaciones con contrato de acceso a recursos genéticos, eh, y en algunos, y hay, se tiene que diferenciar en todo caso aquí cuando las autorizaciones, las solicitudes que alguien quiere hacer una investigación, tiene que saber en todo caso que cuando se trata de especies no amenazadas, especies o que el estudio se va a realizar en una sola región, cuando no hay uso de métodos moleculares, esa autorización la tiene que realizar a la autoridad regional, ¿no? Y cuando se trata de especies amenazadas, cuando hay uso de metodologías moleculares, genéticas, cuando la investigación se va a realizar en más de una región, en esos casos es la autoridad nacional la que otorga estas autorizaciones de investigación. Y otros actos administrativos que requieren de autorizaciones están las exhibiciones, las tenencias de fauna silvestre por personas naturales, autorización para translocación, eh, para ejercer la regencia y para ejercerla como especialistas en fauna silvestre. Entonces, dentro de la autorización para translocación hay todavía unas submodalidades, hablamos de reintroducción, repoblamiento, introducciones benéficas. Entonces, son aspectos que también están normados en el marco normativo. Em, Aquí un detalle de la procedencia del plantel reproductor genético para los centros de cría, por ejemplo. La autorización de captura para plantel reproductor genético cuando se extrae de medio silvestre, de un centro de cría en cautividad o cuando proviene de decomisos, ¿no? En este caso se debe contar con una autorización de captura, una autorización de caza con fines comerciales. Se considera la adquisición de áreas de manejo, en áreas de manejo fauna silvestre, concesiones de permiso. Se puede obtener de la compra de otro centro de cautividad, del intercambio entre zoológicos, de especímenes reproducidos en cautividad a partir de la descendencia F1. Y el también de las actas de entrega en custodia, ¿no? Entonces, de esas modalidades es lo que se permite en todo caso obtener el plantel reproductor genético, ¿no? Y esto para los centros de cría, como son criaderos, zoológicos y centros de conservación. Bueno, acá un resumen de igual manera. La utilización para la captura de plantel reproductor genético, cuando son especies no amenazadas y no CITES y no CITES, los otorga la autoridad regional. Cuando son amenazadas, cuando son amenazadas, que estén en las CITES o no, CERFOR, digamos, entra dando una opinión para centros de conservación. En la autorización de caza o captura con fines de comerciales, depende del calendario regional, la autoridad regional es la que otorga el derecho. En las actas de entrega de custodias, la autoridad regional, coordinando en todo caso con con la autoridad nacional cuando se trata de especies amenazadas, ¿no?
el intercambio entre zoológicos nacionales, cuando se trata de especies no amenazadas, la autoridad regional, y especies amenazadas, CITES y no CITES en coordinación con el CERFOR, ¿no? Algunas consideraciones: el plantel para la captura para el plantel reproductor se realiza considerando que no afecte la supervivencia de las poblaciones naturales. El titular debe comunicar a la autoridad correspondiente conforme vaya efectuando la extracción. Entonces, aquí es importante el acompañamiento que pueda hacer la autoridad. En caso de especies incluidas en los apéndices CITES, se aplican las normas que regulan en el dictamen de extracción no perjudicial, que lo emite la autoridad científica, el MINAM. Para el caso de extracción proveniente de áreas protegidas, es el CERNAM, digamos que quien interviene en este caso, bajo las regulaciones que también implementa el CERNAM en cuanto a ciertos requisitos que pudieran obtener, ¿no? En caso de custodia temporal, se prioriza la entrega de especímenes de fauna silvestre provenientes de centros de rescate, a centros de conservación, y estas deben provenir de decomisos o intervenciones, ¿no? Entonces, como mencionamos en antes, son estos centros los que pueden recibir estos animales provenientes de decomisos o hallazgos o intervenciones, ¿no? Por otro lado, la custodia temporal que se otorga a estos centros de cría, como bien dice, provienen de decomisos o intervenciones. Esta custodia en teoría debe ser de manera temporal por parte de la autoridad a los centros de cría autorizados. Cuando se coordina, digamos, una entrega a un centro de cría de otra región, se debe realizar previa a las coordinaciones necesarias para acreditar una entrega regulada en todo caso, ¿no? Que en este vemos se viene trabajando de esa forma, ¿no? Cuando hay especies amenazadas, en el caso de entregar custodia temporal, se realiza también en coordinación con la autoridad nacional, ¿no? Entonces, en todo caso, con la finalidad de salvaguardar a las especies que están en estas categorías de amenaza, ¿no? Menciona también la norma que en estos centros de cría, todo nacimiento, muerte, cualquier suceso que afecte a la población de fauna silvestre debe ser reportado en todo caso eh, en sus libros de operaciones, que actualmente ya está establecido, está normado, está en un lineamiento. Entonces, ese es un aspecto importante que deben cumplir los centros de cría, ¿no? Entonces, en este caso, se notifica a la autoridad, al CERFOR, y a los CINFOR también entra a tallar aquí para que hagan en todo caso las supervisiones y fiscalizaciones conforme sus funciones, ¿no? Hay obligaciones que deben cumplir los titulares en cuanto a este aspecto. Se debe cumplir con la identificación de los especímenes aprovechados según los lineamientos que se tienen y aprobados. Notificar a la autoridad sanitaria cuando registren muerte de especímenes de fauna silvestre, es lo que indica la norma, a fin de evitar algún problema sanitario que pudiera ocurrir en estos centros de cría también. Se debe cumplir la atención del bienestar de los animales durante el manejo en cautiverio, mantener y actualizar la lista del personal autorizado que opera estos títulos, estas áreas de manejo, eh, contar y mantener actualizado el libro de operaciones que ya se tiene también normado, ¿no? Entonces, básicamente eso es un poco lo que se ha querido abordar el día de hoy. De manera general, las modalidades de aprovechamiento que están en el marco normativo, que es lo que está escrito, como se dice, en la norma. Entonces, viendo entonces la siguiente clase, vamos a ver ya un poco de los aspectos de manejo de hábitat, de conservación, que están establecidos también el marco normativo, digamos, desde la modalidad de gestión de fauna silvestre,
Mm, no voy a tocar mucho el tema, digámoslo así, de las funciones que pudiera tener también entidades como el Ministerio del Ambiente desde el enfoque desde el instrumento del Convenio de Diversidad Biológica, por ejemplo, que son otros aspectos que regulan, si bien la biodiversidad, que promueven la conservación. eh, en este caso, la idea es abordar lo que se tiene en cuanto al marco normativo desde la ley forestal y sus reglamentos, ¿no? Entonces yo voy a compartir con ustedes un par de enlaces de documentos normativos que actualmente se vienen discutiendo y esta lectura que les comentaba del panel intergubernamental referido a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda, que tienen mucho que ver con el uso y aprovechamiento de la fauna silvestre, con una forma de lectura. No es necesario que lo lean para la siguiente clase. Es una lectura un poco larga, solo es para información y conocimiento de tomadores de decisiones, de los que ejecutan o elaboran normas técnicas en cuanto al aprovechamiento de la biodiversidad. Es una lectura interesante que seguro le va a enmarcar cierto panorama de cómo se ve el manejo de fauna silvestre en el mundo también. Eh, Eso sería en todo caso, César, lo que se tenía para hoy día. Si tuvieran algo que comentar, en todo caso, tenemos unos minutos todavía para las 9:30 que... Hola, biólogo Víctor. Sí, Quería hacerle una pregunta. dime. Con respecto a custodia temporal para otorgar de repente a personas naturales provenientes, no sé, de decomisos o otros. ¿Aplica? Claro, justo comentábamos en antes eso, lo que estipula la norma es que tiene que entregarse estos animales que se incautan o sean encontrados en hallazgo a centros de cría, que son básicamente los establecimientos que tendrían en todo caso la capacidad de mantener, ¿no? Las personas naturales no está establecido, eh, digamos, su entrega en custodia, ah, pero digamos, por otro lado, sí, digamos, la norma permite que personas naturales puedan tener fauna silvestre como mascota en todo caso, pero provenientes de centros autorizados, ¿no? Entonces es un poco lo que está establecido en la norma, ¿no? Gracias. Sí. Listo. ¿Algún comentario más? Bien, ¿me confirmas, César, mañana a qué hora nos encontramos de repente? Hola, mañana en la mañana sería la clase, ¿sí? Los enlaces me lo envía, por favor, porque me estaban pidiendo. Ya, Me hace ya, de acuerdo. referencia. Igual Ahorita, las diapositivas para poder hacerla llegar también. de acuerdo. Ujú. ¿No tienen ninguna consulta, pregunta? Hola, hola. Ninguna. Ok. Listo. No, está interesante el tema porque lo que mencionan, bueno, lo que mencionaron ¿no? Los participantes, el tema, ¿no? Eh, yo tuve un caso hace años que, por ejemplo, un señor tenía pues un restaurante campestre acá, ¿no? En Trujillo. ¿Y qué pasa? Que tenía un venado. Y la gente, pues, supuestamente por, ¿no? A veces por envidia lo denunció, ¿no? Que ese animalito pues no lo podía tener en este restaurante que era campestre. Entonces la fiscalía, ¿no? Especializada en materia ambiental lo decomisó, pero el animal pues, ¿no? Tenía, ¿no? Por ejemplo, un buen trato, alimentación, hasta le pagaban pues el tema de veterinario. Pero cuando lo decomisan lo llevan a un lugar pues en una jaula donde apenas creo que le daban agua.
Entonces, ese es un problema, ¿no? Que se ve y justo en la lectura se menciona, hay algo muy importante, ¿no? Es el tema de la educación, también el conocimiento de las especies que se tiene, ¿no? Porque muchas veces, no sé si fue Brando o quien comentó, ¿no? De que en la selva, pues, son los que prácticamente se olvidan. Pero yo creo que también en la costa o en la sierra, porque muchas veces hay ese tráfico, ¿no? De especies que se viene y se los vende más en la costa, ¿no? Los loritos, las tortugas y otras especies que también de repente se trafican, pero es también un desconocimiento, ¿no? Digamos, del educando, digamos, en la educación básica, la educación primaria, secundaria, porque yo les pongo un caso. Yo sé que cuántas especies de aves o de mamíferos tenemos en el país, ¿no? Tenemos creo que más de centenares, ¿no? Más de 500, 800, no sé. ¿Y qué De pasa, aves más no? de 2000, ¿no? Ujú, más de aves más de 2000, pero yo creo que si ustedes preguntan a un chico de escuela o de colegio cuántas de esas especies conoce, no te conocen ni cinco, y me incluyo porque yo no conozco ni siquiera creo una docena de esos, ¿no? De los mamíferos o aves, igual reptiles. Entonces, eso falta un desconocimiento. Entonces, la persona no tiene ese conocimiento, ¿no? Falta bastante la educación respecto a la lectura que también dejó, ¿no? Eh, eh, del especialista, ¿no? Y esa es una realidad, ¿no? O sea, yo creo que si no conocemos tal especie o tal, ¿no? Animal, se nos hace difícil también saber de que este animal está protegido, que de repente es una especie CITES, ¿no? Entonces, nos falta bastante en el tema de la educación, del conocimiento. Entonces, eso también debería hacerse una reforma, ¿no? De que se conozca. Porque yo creo que las personas que viven también en cierto lugar, ¿no? En la selva, creo que se conocen ¿no? Prácticamente la mayoría de las especies, pero no pasa en las otras, ¿no? Lugares, ¿no? En la costa no lo conocen, pero sí se trafica bastante porque te lo venden, ¿no? Eso como si fuera una mascotita y eso Ujú. no se debe, pues, ¿no? Y a veces como lo ven bonito, dicen, ay, que no sé qué, no sé cuánto, pero imagínense cuánto ha sido el sacrificio para que llegue hasta ese lugar y que tú lo tengas y a veces lo llevas a tu casa y como no se adapta, se muere a la semana. Y ese es un problema que se ve bastante. Bueno, eso es ¿no? Una Mm, intervención más que todo. Sí, el tema de tráfico es Sí. un tema complejo en el sentido de que, claro, afecta la biodiversidad de los ecosistemas, Ujú. pero también pensaría que justamente es por falta de las oportunidades de manejo que pudiéramos promover desde las autoridades, ¿no? Desde Claro. permitir que se creen, en todo caso, centros de cría, básicamente son criaderos que permitan aprovechar ciertas especies bajo el manejo tecnificado, Ujú. que permita brindar bajo comercio especies para mascota, para consumo, para carne, pieles. Entonces, de esa forma, eh, pensaría disminuye cierta presión a los ecosistemas naturales, ¿no? Pero es un aspecto que, como bien dice Duliane, también falta mucho por desarrollar ahí. Y es por Sí. eso que ocurre el tema de tráfico, porque obviamente hay, digamos, personas que consumen, personas que les interesa, pero como no hay sitios legales donde adquirir, se van a lo legal, ¿no? Entonces, abarca varios de esos aspectos que debemos Claro. hablar también. Por ejemplo, lo que pasó creo que en ese canal que había de concurso de comida, ¿no? Que había una especie de rana, creo que era protegida y que lo estaban preparando, ¿no? O sea, creo que Serfor no sé si los sancionó. Mm. No sé Sé que si. está en proceso, digamos, de Ujú. establecer un procedimiento administrativo y justamente sé que en algún momento también preguntaron dónde obtengo ranas legales, ¿no? Entonces, obviamente Claro. no hay en Perú No. un criadero que críe especies para consumo como ranas, por ejemplo. Eh, no sé si por su biología, ecología, lo complicado que de repente puede ser criar, pero por lo menos no hay un centro autorizado, ¿no? Entonces, eso también es una debilidad de un estado que no promueve de repente ese tipo de acciones, ¿no? Así es.
¿Alguna, alguna intervención de repente? Si no, ya para finalizar. Hola. Sí, justo te compartí un par de documentos, Sí, sí, les sí, sí. decía, habla de la plataforma intergubernamental y justo hablo, como les decía, del tema de biodiversidad, de los servicios que brinda y hay ciertos aspectos relacionados al manejo, entonces es interesante esta lectura que puedan hacer. No. Ok, gracias, estimado Víctor. Entonces mañana sí a en la mañana, ¿no? Ya, de acuerdo, voy a... Ujú. Entonces mañana temprano a las 9, estimados, por favor, madrugan. Nos quedamos ahí entonces, estimados. Listo, César, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches a Gracias, todos. buenas noches.